Hola amigos, en esta lección vamos a descargar e instalar el programa Simple Sudoku. Con este programa podemos realizar sudokus. Nos propone sudokus con 5 niveles de dificultad para que nosotros los solucionemos. También podemos editar sudokus que encontraremos en revistas o periódicos para jugar con ellos o para que el programa nos ayude. Los sudokus se pueden imprimir, si lo deseas resolver en papel o imprimir colocando candidatos posibles dentro de las casillas vacantes, y puedes grabarlos o descargarlos en tu ordenador a tu antojo. Este programa lo hemos elegido por su sencillez. Con 30 minutos que lo uses te darás cuenta que lo dominarás. Este software pertenece a Angus Johnson y es libre para uso privado. El programa de descarga lo podemos encontrar en esta dirección. También puedes acceder cliqueando este botón. Ya estamos en la página web. Te invito a leerla tranquilamente. Te llevará unos minutos, aunque aquí lo importante es buscar el enlace de descarga del programa. Aquí está. Cliqueamos sobre el archivo ejecutable Sudoku Setup. Ya se está descargando. Buscaremos el archivo Sudoku Setup. Nos metemos en la carpeta Favoritos. Y dentro de esta, en la carpeta Descargas. En ella descubrimos el archivo Sudoku Setup, que acabamos de descargar. Clic botón derecho y lo ejecutamos como administrador. Ya empieza a ejecutarse. Cliqueamos en Siguiente. Nos indica que creará esa carpeta donde se instalará el programa. Me dice que la carpeta ya existe. Cliqueamos Sí. Volvemos a cliquear Siguiente. Y que lo instale. Le indicamos Finalizar. Y ya tenemos finalizada la instalación. El programa tiene una serie de opciones que conviene definir. En primer lugar, indicaremos el idioma que utilizaremos, en nuestro caso el castellano. En tu caso, elige tu idioma. Ahora en el menú de opciones puedes decidir qué colores deseas. Puedes poner los que quieras, incluso dejar los que trae el programa por defecto. A mí me gustan los que aparecen en nuestros videotutoriales. Si a ti también, toma nota de los códigos de color que introduciremos. En primer lugar colocaremos el amarillo pálido y sus códigos son 245 de rojo, 249 de verde y 141 de azul. En segundo lugar colocaremos el rojo pálido o rosa y sus códigos son 244 de rojo,
161 de verde y 160 de azul. En tercer lugar, definiremos el color azul y sus códigos son 113 de rojo, 195 de verde y 255 de azul. Y por último, precisamos el color verde. Y sus códigos son 118 de rojo, 134 de verde y 75 de azul. Ahora elegiremos los colores que el programa indica como generales. En primer lugar, las casillas donde se indican los números de partida iniciales, que en nuestro caso es el color blanco. Y sus códigos son 255 de rojo, 255 de verde y 255 de azul. En segundo lugar, las casillas marcadas como blancas son las casillas pendientes de rellenar, que también en nuestro caso serán de color blanco. Y sus códigos son los mismos que antes, 255 en los tres casos. Los colores filtrados nos indicarán las casillas que tiene un candidato en común. Y sus códigos son 255 de color rojo, 173 de verde y 111 de azul. Y por último, el color de las casillas que seleccionamos con el ratón, aunque aquí mantenemos el color por defecto, te recomiendo que selecciones un gris. Sus códigos son 131 de rojo, 131 de verde y 131 de azul. También es posible disponer de un cronómetro para saber el tiempo de resolución de cada sudoku. Otra opción es que el programa te permita ver los candidatos posibles en cada una de las casillas vacantes, facilitándote el trabajo. En este apartado del menú podemos resolver sudokus, crearlos, guardarlos, descargarlos e imprimirlos. El programa te ofrece 5 niveles de dificultad en sudokus para que tú los resuelvas. Con la opción Crear puedes introducir en el programa cualquier sudoku que quieras resolver o que quieras que lo resuelva el programa. En las casillas que tú selecciones irás introduciendo los números correspondientes al inicio del sudoku. Cuando se completen todos los números puedes indicar al programa la instrucción empezar y el sudoku estará disponible para resolverlo.
Con las opciones Guarda o Guardar como, puedes conservar en disco el sudoku. También podrás imprimir los sudokus en blanco y con los candidatos en las casillas vacantes. Con el programa puedes realizar una buena cantidad de funciones relativas a los sudokus, pero quizá lo más importante es poder jugar. Realizando clic sobre cada casilla, puedes indicar qué número se colocará o excluir el candidato que consideres. Si ya manejas un programa similar, no merece la pena que cambies. Si todavía no tienes ninguno, este es ideal por lo simple y fácil que es. Espero que te haya sido de utilidad. Si el vídeo te gustó, pulsa me gusta.